grito de victoria. No solamente en el momento que dice grite con alegría, no, no. Siempre debe estar el amén, aleluya. Amén. El gozo, la libertad en el Señor, amén. Aleluya. Que fluya lo que hay dentro de nosotros, amén. Pero si hay enojo, si hay inquietud dentro de nosotros, pues imagínense que va a fluir, ¿no? Entonces que fluya la alabanza en nuestro corazón y amén, gloria a Dios, te adoramos. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gracias a Dios por tu misericordia y tu fidelidad. Aleluya, dije servicio de varones, aleluya, hermano Jorge, Dios le bendiga. Amén, amén. Y aleluya, cada uno de los que están presentes, los varones, voy a dar lugar a nuestro hermano, aleluya, líder de varones, gloria a Jesús, que pase este lugar. Y vamos a seguir adorando, ¿verdad? Aleluya. Yo sé que vienen ya preparados también los varones con lo que vayan a hacer en esta noche, amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanas, Dios les bendiga. Jóvenes, niños, todos, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. Estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Y pues damos gracias al Señor. Meditaba yo en el canto que cantaba el pastor al principio del servicio, ¿verdad? Que cambiaré mi tristeza en gozo, en alegría. Y meditaba yo en eso, hermano, y me recordaba yo de que cuando no tenemos a Cristo, ¿cómo vamos a cambiar la tristeza en gozo? No hay, ¿verdad? No hay manera. Sino lo común es que decimos, el tiempo curará, el tiempo nos hará olvidar, ¿verdad? Porque la palabra dice que el hombre es olvidadizo, ¿verdad? Pero hay algo importante, hermano, que los que estamos en Cristo, la palabra dice que nueva criatura somos. Y cuando dice que nueva criatura somos, ya no somos igual como cuando estábamos sin Cristo. Amén. Significa, hermano, que porque significa que dice la palabra de Dios que Dios es amor, ¿verdad? Y cuando Dios es amor, hermano, entonces usted invita su corazón al Señor a vivir en su vida, en su interior, que el Señor es todo. Usted carga el amor dentro de sí. Amén. Ahora, cuando llega una tristeza, ¿verdad? El amor todo lo cubre. O sea, no hay algo más grande que el amor. Por ejemplo, la tristeza no puede ser más grande que el amor. El dolor, la angustia, la persecución no puede ser más grande. Dígame, hermano, antes sin Cristo escuchábamos, Dios es grande, pero no nos imaginamos, ¿verdad? No nos imaginamos, Dios pues grande, más grande que yo, pues de unos 2 metros más. No, Dios no es 2 metros más, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es de tal medida? Tal medida, tal distancia. Por ejemplo, imagínense la medida de la Tierra a Júpiter, a Marte, a Mercurio, al Sol. Pues más allá de esa, de tal medida, es más grande el amor de Dios hacia nosotros. Amén. No hay medida, hermanos, para medir el amor de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, hermano, el amor todo lo cubre, todo lo soporta, hermano. Significa, hermano, de que les decía yo hace unos días atrás, ¿verdad? Estábamos, la familia mía, estábamos con la pérdida de mi hermano y todo, pues nos duele como carne, ¿verdad? Estábamos tristes, pues no es fácil, hermano. Pero fíjese que los hermanos que tengo, ¿verdad? Que no tienen al Señor, todavía están ahí con las lágrimas y todo. Y entonces me ven a mí, me ven a otro hermano, y ustedes, ¿por qué ríen como que no perdieron nada? No, es que no es eso. No es eso, ¿verdad? No es eso. Uno sabe, hermano. Y lo que pasa, hermano, es que cuando Cristo está contigo, hermano, las cosas son diferentes. Amén. Esa es la ventaja de cada uno de nosotros. No quiere decir, hermanos, que no nos duele. Nos duele. Somos carne, somos humanos, ¿verdad? Y todos lloramos, todos tenemos unos sentimientos, unos más frágiles, unos más medianos, otros más duros, otros nos aguantamos más. Mire que al pastor muy pocas veces lo he visto llorar, pero llora. ¿Sí o no, Betty? Llora también, ¿verdad? Tal vez usted le hace un desprecio aquí, no le va, pero cuando se le dé la vuelta que usted no vea, va a llorar, ¿verdad? Porque él es dice que para llorar delante de la gente no es mucho, ¿verdad? Porque él me ha dicho algo así, ¿verdad? Pero somos humanos, todos lloramos, todo nos duele. La diferencia es estar en Cristo. Amén. Para los que nos escuchan, los que están mirando ya en las cámaras. ¿Y qué significa, hermanos, esto? De que vale la pena venir al Señor.
Amén. Vale la pena haber encontrado, tener al Señor en nuestra vida. Hermanos, como bien sabe, ¿verdad? Estuve unos días, ¿verdad? Fuera, creo que me pasé de la raya, ¿verdad? Y pedí unos días de permiso en el trabajo y me agarré más, ya usted sabe, hermano, que salen unos detalles más, pero siempre hemos estado activos, ¿verdad? No hemos estado pensando que vacaciones, que no hay iglesia. Donde quiera que va uno hay iglesia, hermano, y hay que acercarse al Señor. Hemos conocido hermanos allá, ¿verdad? Hermanos en la fe, mandan saludos. Ahí conocimos un pastor que dice que de repente va a venir para acá, me dio su número, y cuando venga, hermano, tal vez nos haga una visita por acá, ¿verdad? O sea que no significa, hermano, de que me fui, no tengo nada que la iglesia, no, hermanos. Siempre el que es cristiano, hermano, el que es perico, donde quieras ver, ¿verdad? Donde quiera que se mueva. Y así de que ausente aquí en la iglesia, pero siempre presente en lo que es el servicio del Señor. Amén. Con la familia, ¿verdad? Acompañándonos, los hermanos, nos juntamos algunos hermanos, unos que viven en California, ¿verdad? Estuvimos allá en Houston con uno de mis hermanos que estuvo allí, vive allí, ¿verdad? Y entonces fue momentos de que pues hay que apoyarnos como familia, hermanos, pero aquí estamos. Amén. Hermanos, antes de continuar, el hermano que nos traía los cantos, ¿verdad? No, por ciertas razones, ¿verdad? Que no conocemos, no se hizo presente, pero vamos a dar nuestro versículo bíblico, hermano. Si usted no se lo prendió por cualquier razón que usted quiera, hermano, no hay problema, puede pasar aquí, trae su Biblia, algo. Aquí no se desecha a nadie. Si Cristo no desecha al que viene a Él, ¿por qué nosotros vamos a desechar a alguien? No, de ninguna manera, hermanos. Entonces, aquí véngase con su Biblia, usted va a leer con nosotros, no se aparte, no se corte como el agua y el aceite, hermano. Aquí véngase. Yo sé que el propósito es otro, ¿verdad? Pero una de las cosas, hermano, vamos a hacer esto, que yo traigo un versículo bíblico y antes de que pasemos, quiero darle lectura yo primero a mi versículo bíblico, y así que pasemos los hermanos que se vayan preparando, ¿verdad? Les voy a dar unos minutos. Si me buscan por ahí en la computadora, primer libro de los Reyes 18:43, ese versículo le vamos a dar descifrarlo un poquito y antes de iniciar, amén, de que pasemos todos los varones. Primera de Reyes 18:43, amén. Vamos a hablar de Elías aquí, hermanos. Ya lo tienen por aquí. Muy bien, y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo voy a leer para que no me equivoque en los puntos y comas. Dice: y dijo a su criado, hablando de Elías: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Amén. Lo voy a volver a leer, hermanos, otra vez. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Una de las reflexiones que yo quiero, ¿por qué me aprendí este versículo, hermano? Este versículo me lo estaba yo aprendiendo desde tiempo mucho atrás, ¿verdad? Yo soy cabeza muy dura para que se me queden los versículos completos. Pero una de las razones, hermano, porque estaba meditando mucho tiempo en esta palabra, en este versículo, pero yo lo quiero hacer como una reflexión pequeña. Muchas de las ocasiones, hermanos, nosotros estamos metidos dentro de algo, mirando las cosas hechas por los hombres, y no alcanzamos mirar qué hay más allá afuera. Por ejemplo, cierta ocasión estaba Abraham dentro de su tienda y le habló Dios a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tienda y sal fuera y mira hacia el cielo y cuenta las estrellas del cielo, ¿verdad? O sea, Dios lo sacó, lo mandó salir afuera y que mirara al cielo, que mirara al cosmos, las estrellas, que mirara todo el cielo, hermano. Entonces le dijo: si puedes, cuenta las estrellas. Pero lo mandó salir afuera. Entonces aquí, si usted ve la palabra, hermanos, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. ¿Por qué lo mandó, hermanos, salir afuera? ¿Y por qué lo mandó a ver al mar? Porque a veces estamos rodeados mirando lo que nos rodea solamente allí.
Entonces, ¿por qué al mar, hermanos? ¿Por qué lo mandó salir a ver afuera? ¿Por qué? Porque del mar iban a venir la tormenta, las nubes, lo que se pueda, la bendición, ¿verdad? Porque en aquel tiempo había escasez. No había agua, no había charcos, no había escasez, había sed, había hambruna, no había cosecha, hermano. Era un desastre, era una total calamidad de escasez de todo. Entonces, hermano, ellos esperaban la lluvia, el rocío del cielo, pero necesitaban salir afuera a ver cuando viniera. Entonces, hermano, va el criado y va y no vio nada y regresa y le dijo: Elías, no hay nada. Entonces Elías vuelve, hermano, y se vuelve a postrar en sus rodillas, hermanos, y vuelve a orar y le dijo: Elías, no hay nada. Entonces Elías le dijo al criado: ve 7 veces. O sea, hermano, lo que yo quiero que de esta reflexión lo que entendamos es: ¿por qué 7 veces? ¿Y por qué no se... ¿Por qué, hermano? Es importante que cuando nosotros estamos pidiendo algo no nos rindamos a la primera cuando no nos funciona. Amén. ¿Cuál es esto, hermano? Lo que quiero decir: ¿cuánto hombre de negocio que ha querido emprender su negocio y lo emprendió y por ciertas razones, hermanos, que alguien le robó, que alguien no le funcionó, que los... ¿cómo se llama? Esas oficinas de impuestos hermano, le cobró de más, el asunto que no pudo salir adelante con su negocio y quebró y fue a la bancarrota, y de allí le quedó la mala experiencia y quedó amargado, derrotado y tirado y no se pudo levantar, y digo: no, esto no funciona, esto del negocio no es para mí, pero lo tiene en su corazón y en su mente de seguir prosperando, ¿verdad? ¿Cuántos de gente de negocio, hermanos, no están así derrotados, que tienen un gran potencial dentro de ellos, pero no se animan porque a la primera se vencieron? ¿Cuántos mujeres, hermanos, madres, ancianas, ya están con sus hijos y de repente sus hijos empezaron a levantarse en lo espiritual, se entregaron al Señor y de repente ya no los miraron otra vez en la iglesia? Y están las madres allí orando: Señor, tráelo, tráelo, tráelo. Y en vez de que lo traiga, el diablo lo lleva a las cantinas y a las cantinas y a las cantinas. Y cuántas madres, muchas madres podría yo decir, espero no me estén escuchando, ya se rindieron y decir: Señor, yo te lo entrego, yo ya no puedo, ni siquiera voy a orar ya por él. Madres rendidas ya. No estoy echando bendiciones, nada de esto, no. Sí, me di cuenta que mi mano la movía así. No voy a decir la chimoltrufia que veré el Chavo del 8 por ahí, hermano. ¿Y cuántas madres no hay así derrotadas? ¿Cuántas madres, hermanos, no están así diciendo: este hombre ya no lo soporto, ya mejor que se vaya, ya no está, ya se lo entregué al Señor, que ya no regrese? Y hermano, es lo que busca el diablo, que te canses y cuando tú estás cansada te caigas y ya no te levantes. Pero, hermano, ¿qué estamos enseñando aquí hoy, este día, con este versículo bíblico? Que no te canses a la primera ni a la segunda. Miren, si usted sigue leyendo el versículo 44, dice que en la sexta, para cambiar a la sexta vez que el hombre fue a ver allí al mar si venía, dice que vio una pequeña señal a su favor. De tanto tocar la puerta, hermano, se le abre alguna vez. De tanto insistir, de tanto buscarle, hermano, viene la respuesta a nuestra vida. Hermano, ciertas ocasiones, ¿verdad? Muchos jóvenes están que quieren estudiar, que no buscan esto, que quieren meter las aplicaciones para que les den las becas y esto, lo otro. Abren puerta aquí, le tocan a Farspa, le tocan no sé qué tantas cosas, hermano, y simplemente le dicen no. Pero aquel joven que quiere seguir adelante y no se rinde, ¿por qué, hermano? Porque sabe que hay puertas y tiene que tocar hasta que digan: aquí está el dinero, aquí está para tu estudio. Y lo importante, hermano, de todo esto, que hay mucho testimonio de joven que han llegado muy alto y nunca dieron un peso de su bolsa. Todos se los pagaron. ¿Por qué? Porque creyeron y fueron perseverantes en todo. Perseveraron en todo, no se rindieron a la primera. Algo que me llama mucho la atención del presidente de México, todos los mexicanos saben cuál es lo que caracteriza a ese hombre, hermanos: que él es terco, pero es perseverante. ¿Cuántas veces no luchó en el 2006, en el 2012 y en el 2018 para llegar a ser presidente?
¿verdad? Ese hombre fue terco, hermano, terco, pero con ganas y perseverante. Algo que le tenemos que admirar, ¿verdad? ¿Cuántas gentes, hermano, estamos luchando con algo que queremos en la vida? ¿Cuánto no, hermano? Todos anhelamos alguna vez algo. Algo. Por ejemplo, nosotros como padres anhelamos a tener nuestros hijos en mejores lugares que estamos nosotros como padres. ¿Sí o no? Hermano, es muy bueno, es muy limpio, pero ¿cuántas madres quieren ver a sus hijos teniendo el mismo trabajo que ellas tienen? Por ejemplo, hay muchas hermanas que limpian los toiles. ¿Cuántos quieren ver a sus hijas allí? ¿Verdad que no? Todos quieren ver a sus hijas en mejores lugares, en mejores trabajos, mejores sueldos en esta vida. Pero sea perseverante, ¿verdad? No se rinda en estarle diciendo: hija, prospera, hija, estudia, hija, haz esto, esto, el otro. Los consejos de los padres, de las madres siempre están ahí presentes. ¿Por qué? Porque no quieren que anden sufriendo como anda sufriendo el padre. Yo, por ejemplo, yo no veo en mis hijos trabajando en lo que yo tengo, hermanos, ¿verdad? Yo siempre estoy allí apoyándolo, ayudando, presionando. Tienes que salir adelante. Es que me traen excusas de que la tarea es mucha. A mí no me interesa. Tu trabajo es hacer la tarea y estudiar y sacar buenas notas. Las excusas no son válidas. Sigue adelante. Es que papi, tú no me entiendes. Le digo: no te voy a entender nunca, porque tu trabajo es sacar buenas notas, ¿verdad? Hermano, usted no tiene el carácter que yo tengo, ¿verdad? Pero el asunto es empujar, e insistir, ver lo que queremos. ¿Por qué, hermano? Porque hombres de fe y mujeres de fe, amén. Entonces el mundo va a decir: ¿a dónde están los hombres de fe? Y mira a sus hijos, ¿dónde están? Y no que el Señor tiene riquezas y mira a su familia, su descendencia, ¿cómo está? No, hermano, somos luz para alumbrar en las tinieblas, ¿sabe? En este mundo, amén. Nuestros hijos tienen que ser prósperos en el Señor, prósperos en la fe, prósperos en este mundo, amén. No significa, hermano, que no vamos a tener escasez. Sí, hermano, todo esto nos abraza, pero no nos quedamos ahí. Somos perseverantes, somos tercos, amén. Y a la séptima, hermanos, viene la bendición, amén. Entonces, la reflexión es de que no se rinda la primera, no se rinda la segunda, no se rinda, siga luchando. Y cuando sienta usted que no tiene fuerzas, hermano, usted sigue luchando, porque 90 años tenía Sara ya ni para tener hijos, y a los 90 años vino Isaac, amén. Y ya no tenía fuerzas para tener a luz un hijo, hermano, pero a los 90 años tuvo Isaac, amén. Y yo me imagino que Abraham, hermanos, ese hombre andaba que quería tener un hijo, pero Dios se lo dio a su tiempo. Pero fueron perseverantes en todo, no decayeron en la fe, amén, amén. Vamos a invitar a todos los hermanos varones, amén. El pastor nos va a entonar algunos cantos porque el hermano no se hizo presente. Y los hermanos varones, vamos a dar nuestro versículo bíblico. Ya les dije, hermanos, si no se lo aprendieron, como varón de casa, venga a representar su hogar, amén. También estamos invitando a los candidatos que ya quieren ser varones. Pásense para acá, los que tienen novia. No es cierto, ¿verdad? No hay candidatos, ¿verdad? Venga, hermano Noel, venga, hermano. Aquí vamos a pasar, hermano. Todos son miembros. Nuestro hermano José nos quiere acompañar, hermano. Amén. Aquí todos son bienvenidos. Amén. Vamos a dar lectura a nuestro versículo bíblico. Igual, hermanos, como si no se lo aprendieron, pueden traer su Biblia. Amén. Vamos a iniciar de derecha a izquierda. Hermanos, Dios les bendiga. Mi versículo se encuentra en Proverbios 26:3 y dice: el látigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. Pero aquí no hay, ¿verdad? Gloria al Señor. Poderoso Dios. Dios me lo bendiga. Mi versículo está en Salmo 19, 7, 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Mi versículo dice, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando pues el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás sabio, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Romanos 10, 9, 10. Míos en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén, gloria a Dios. El versículo que debo compartir se encuentra en Proverbios 14, 12. Es pequeño, pero un gran significado. Dice Proverbios 14, 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una gran verdad en ese versículo. Alabado sea Dios, hermanos. Por ejemplo, al hombre le hablas de Dios y dice, no necesito a Dios, yo estoy bien como estoy. O cualquier otro problema, ¿verdad? A veces estamos en el error y decimos, no, pues yo no tengo de qué arrepentirme porque yo estoy bien así como estoy. Y sabemos que es una gran mentira, ¿verdad? Y lo más triste es que esos caminos que el hombre mismo elige, dice la palabra que son caminos de muerte. Y el único camino que lleva a la vida, sabemos cuál es el camino, ¿verdad? ¿Verdad? El que el Señor Jesucristo nos enseñó para que nosotros camináramos en ese camino que es el que lleva a la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. El mío se encuentra en Romanos 17 y dice que a nadie paguéis mal por mal, más bien procurad lo bueno delante de todos los hombres. El 20 dice, si haces así, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y si haces todo esto, carbones encendidos acumularás en su cabeza. Que no te vence el mal, dice el 21, vence con el bien el mal. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi texto está en Romanos 12:2. Es pequeñito, pero tiene una gran profundidad. Dice, no nos conformemos en este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios les bendiga, hermanos. El mío se encuentra en Proverbios 29, 25 y dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. En esta noche mi versículo está en San Juan 15:1. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Está pequeño, pero es de mucha bendición. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Mi versículo está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Jesús. Quería aprovechar la oportunidad para, siempre es bueno testificar, ¿verdad? Que no es simplemente que leemos y entendemos, sino que también haya resultados en nuestra fe, que se manifieste, ¿verdad? Lo que Dios hace con nosotros. Les voy a contar un poquito, ¿verdad? De algo que Dios me habló
y que lo veo hoy y lo puedo testificar delante de ustedes. Gloria a Jesús. En cierta ocasión me desperté un poco exaltado. Voy a hacerlo corto para que no tome mucho tiempo. Me desperté un poco exaltado y veía yo una tarjeta en mi mano. Gloria sea a Jesús. Y veía esa tarjeta y preguntaba yo, ¿y por qué esa tarjeta? Después me vi tomando una foto. Me tomaban una foto. Yo dije, ¿para qué es esa foto? Y después pensé, el Señor me dijo, te voy a regalar tus papeles. Y yo me pensé a orar, pero yo no oraba por mis papeles, yo le oraba al Señor para que Él hiciera la obra que Él quería hacer en mí. Y hace poquito les puedo contar que el Señor me regaló mis papeles. Gloria sea a Jesús. No oraba por eso, pero la gente dice que no es su ciudadanía en esta tierra, pero la mayoría los pedimos. Gloria sea a Dios. Y le voy a decir que le doy gracias a Dios públicamente porque Él me concedió esa dicha. Sin esperarlos, Él me los dio, ¿verdad? Porque a veces no somos merecedores. Le doy gracias al Señor por eso y ese es mi testimonio. Gloria sea a Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Mi versículo está en Proverbios 2:3. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares resorbarán de mosto. Hermano Ron, mi hermano Paquito, a cantar vamos. Aleluya. Al piano, hermano Ron. Por aquí tengo otro micrófono, por ahí páselo. Hermano Paquito, la batería. Hermano Ron, al piano. Gloria a Dios. Piano. Gracias a Dios. Ahí están otros dos micrófonos para que le den a las hermanas. Mira, Sí. Amén. Vamos a cantar, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Que hay que preparar estos varones, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Amén. Yo siento gozo en mi alma. Amén. ¿Cuántos sienten gozo? Amén. Cantamos entonces. Yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje
Gloria a Dios. Gracias. Amén. Amén. Aleluya, hermanos, pues como saben, seguimos con el estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Como el libro histórico, ¿verdad? Ya inició el pastor la semana pasada, me tocaba a mí, ¿verdad? Pero no estuve, pero ya me tocará, yo creo que me van a castigar, me van a dar doble ahora sí. No importa, hermano, es lo que a mí me gusta. Y vamos a seguir, hermanos, como el libro de Hechos, ¿verdad? El libro, primeramente, alguien se preguntará por qué el libro de los Hechos, y todos le encontramos razón, el libro de los Hechos de los apóstoles, los Hechos de esto y lo otro. Pero ¿sabe que ese libro no está cerrado, hermano? No está cerrado con un amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los Hechos de Jesucristo todos los días, hermanos, siguen los hechos de Jesucristo. Los milagros no han terminado. Amén. Entonces, hermano, vamos a seguir con el libro de los Hechos, segundo capítulo. Nuestra hermana Mayra tiene el privilegio, el honor, hermanos, de compartir el estudio, la enseñanza. Amén. Ponga atención, 5 sentidos aquí enfrente, hermanos. Retenga lo que toda la enseñanza, ¿verdad?, que usted quiera puede retener. Hermana Mayra, su lugar. Amén. Aleluya, Cristo vive. Aleluya, que no cese. Amén, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. ¿Todavía están gozosos? Amén. Entonces, pues aquí mi hermano Bartolo, ¿verdad?, estaba diciendo que vamos a seguir llevando el estudio, ¿verdad?, del libro de los Hechos. No sé cuántos se acuerdan todavía del versículo pasado que el pastor nos estaba dando. ¿Se acuerdan? Y recibiréis poder, ¿verdad? Ese era el versículo pasado. Ahorita lo vamos a preguntar a ver si es cierto, cada una. Primeramente, hermanos, le quiero dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque es un privilegio para mí, un honor estar aquí, ¿verdad? Siempre es un compromiso con el Señor, ¿verdad? Y primeramente el Señor me enseña a mí, ¿verdad? Para yo poder transmitirlo, ¿verdad? Porque si el Señor a mí no me enseña nada, yo no puedo transmitir nada, no puedo enseñar absolutamente nada, ¿verdad? Pero el Señor primeramente me habla en mi vida, me enseña a mí, y entonces yo puedo pasarlo, ¿verdad? Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo como versículos principales, vamos a estar leyendo el versículo 37 y 38. Esto es lo que el Señor a mí me estaba hablando a través de este capítulo, y yo lo quiero transmitir, ¿verdad?, de la manera que el Señor lo puso en mi corazón. Amén. Me contestan con un amén cuando lo tengan y nos ponemos de pie. Capítulo de los Hechos 2, versículos 37 y 38. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor se encargue de esta palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en este momento, Dios mío, yo me pongo en tus manos. Padre, yo sola sin ti no soy nada, Señor. Padre, yo necesito de ti, necesito de tu palabra, Padre. Respalda tu palabra, mi Dios, porque es tuya, Padre.
Tú, Dios mío, la pusiste en cada corazón, Dios mío. Padre, en este momento yo te pido que no nos vayamos, Señor, como llegamos, sino que esa palabra, Dios mío, germine, mi Dios. Esa palabra haga el efecto que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón. Padre, usa mi vida de la manera que tú quieras, Dios mío. Yo estoy aquí delante de tu presencia, Señor. Padre amado, dispuesta a ser usada, Dios mío, de la manera que tú quieras, Señor. Deposita esa palabra, Dios mío, en mis labios, Señor, y que no sea mi propio entendimiento, Padre amado, ni mi propia sabiduría, sino la que viene del cielo, la que viene de ti, porque tu palabra, Dios mío, es la que transforma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, nos podemos sentar. Y para poder dar esta palabra, hermanos, espero que todos traigan sus Biblias y que tengan sus deditos bien amaestrados, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo mucha Biblia, ¿verdad? Mucha Biblia. Espero que el Señor me ayude porque este capítulo es demasiado extenso y son muchos los puntos que se tienen que tocar, muchos, pero lo voy a tratar de comprimir y hacer lo que mejor se pueda, ¿verdad? Y que el Señor sea haciéndolo, ¿verdad? No yo. Para eso vamos a estar abriendo nuestra Biblia nuevamente en el libro del Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer ahí, pero primeramente, antes de leer, quiero hacer una explicación, ¿verdad? Antes, cuando estábamos leyendo aquí el libro de los Hechos, me voy a regresar 1500 años antes, ¿verdad? Me voy a regresar antes de Cristo. Como todos sabemos, la Pascua, ¿verdad? Me voy a regresar a la Pascua. Muchos, ya pues aquí tenemos teólogos y tenemos maestros y tenemos de todo, ya pues se saben la Biblia de pies a cabeza, de principio a fin, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Si se sabe todo eso, perfecto, ¿verdad? Es nada más solamente un recordatorio, y si no lo sabe, pues qué bueno, ¿verdad? Que está aquí para que pueda entender cada una de estas cosas. Amén. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿verdad? Estaban esclavizados, ¿verdad? Egipto, pues, lo tenía el faraón, los tenía todos, ¿verdad? Y como sabemos que el Señor, Jehová de los ejércitos, envió a un Salvador, ¿verdad? Que fue en ese tiempo Moisés, ¿verdad? Para que sacara al pueblo de Egipto de la esclavitud. Amén. ¿Todos están conmigo? Bueno, si tienen alguna pregunta, ahí está el pastor. Así que no pregunten, no es cierto, hermano, no es cierto. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacer un levantamiento de manos y bueno, ahí les estaremos apoyando. Entonces, hermanos, sabemos que llegó Moisés, ¿verdad? Salvó a todos los que estaban cautivos, los esclavos de Israel, ¿verdad? Pero los hebreos, pero para esto tenían que pasar por 10 plagas. ¿Cuántos nos acordamos de eso? 10 plagas, ¿verdad? Que se enviaron. ¿Por qué? Porque Faraón se puso necio y Faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿verdad? No lo quería dejar ir, ¿por qué? Porque le convenía tener ahí a sus esclavos haciéndoles el trabajo, ¿verdad que sí? Les convenía. Al Faraón le convenía tener a cada uno de esos esclavos haciendo el trabajo pesado, ¿verdad? Porque cuando nos acordamos que ellos hacían ladrillos y que hacían todo esto y obviamente pues no les pagaban o tenían muy mala paga, ¿verdad? Entonces Faraón no le convenía dejarlos ir. Entonces él no quería dejar ir al pueblo. El Señor Jehová de los ejércitos envió todas estas plagas, ¿verdad? Y la última de esas plagas fue, ¿cuál fue? A ver, ¿cuántos se acuerdan? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Esa fue la última plaga que envió Jehová a Egipto, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo que les dijo una serie de cosas, por eso los mandé aquí a Éxodo 12, porque ahí está la explicación, porque les explicó cómo tenían que hacer la Pascua, ¿verdad? Cómo tenían que hacer esto de matar al cordero, de poner la sangre, ¿verdad? Y todo eso les explicó hasta cómo comer al cordero, les explicó cada una de las cosas con lujo de detalle, ¿verdad? Se las dijo exactamente cómo tenían que hacerlo, ¿verdad? Ahora, vamos a leer ahí. Dice en Éxodo 12,
Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Luego dice el versículo número 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Dice la palabra en el versículo 7, tomarán de la sangre y la van a poner a los lados, ¿verdad? Y después dice en el dintel, la parte de arriba, ¿verdad? Entonces estamos hablando que iban a hacer esto, ¿verdad? Con la sangre. Luego nos vamos a brincar al 11 y dice, y lo comeréis así, ¿verdad? Ahí les está diciendo que no lo vayan a comer crudo, que lo coman asado, y ahí les explica, ¿verdad? Entonces en el 11 dice, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Luego dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, que dice en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche, dice, por la tierra de Egipto y los heriré, y heriré a todo primogénito, ¿verdad? Entonces él estaba diciendo que iba a pasar por ahí, ¿verdad? Iba a pasar por ahí, iba a matar a todo primogénito de toda casa. Entonces, ¿qué tenían que tener por señal? La sangre, ¿verdad? La sangre, dice, en las en la entrada de los 2 postes y la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, todo esto tenía que estar, la marca de la sangre del cordero, ¿verdad? Ya sacrificado. Amén. Ahora, hermanos, pongan mucha atención porque esto es de suma importancia entender esto para que yo los pueda llevar a lo próximo. Amén. Van a decir, pues la Pascua, ya estamos hablando de 1500 años atrás, antes de Cristo, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver aquí. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, ya estamos hablando 1500 años después, el Señor Jesús vino a la tierra. Amén. Vino a la tierra y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí en el libro de Juan 1:9, recordemos lo que dice. ¿Se acuerdan qué dijo Juan el Bautista cuando lo miró? ¿Estamos ahí? Juan 1:29. 1:29. Ajá, ahí dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, que la Pascua estaba conectado a lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo 1500 años después. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenía que estar la sangre, ¿verdad? Primeramente tenían que sacrificar al cordero. Y dice el versículo 5 del
Éxodo 12 que estábamos leyendo, dice, el animal será sin defecto. Amén. Sin defecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir, mis hermanos? Viene Jesucristo, el Cordero inmolado, sin defecto. Amén. Sin defecto. Estamos hablando 1500 años después, ¿verdad? Esto fue algo que el Señor ya lo tenía sumamente preparado, ¿verdad? Y Él lo hizo, que hicieran todo esto, ¿verdad? Y Él se los vino a presentar ya en carne cuando vino el Señor Jesucristo. Amén. Vino el Señor Jesucristo y era el Cordero inmolado. ¿Cuántos nos acordamos que el tiempo de Jesucristo, cuando fue su crucifixión, fue en el tiempo de la Pascua? ¿Cuántos nos acordamos de eso? Fue en el tiempo de la Pascua, porque a mí la palabra de Dios me dice, estábamos preparando la Pascua. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaba el Señor Jesús, estaba preso, ¿verdad? Con Pilato. Sí, estaba con Pilato, amén, estaba preso. Y entonces toda la gente estaba diciendo que lo sacrificaran y que lo sacrificaran, ¿verdad? Y entonces Pilato les dijo que cada Pascua, ¿verdad? Dice, cada Pascua se pide que saquemos a un preso. ¿A quién quieren que le saquemos? ¿Verdad? Y ellos dijeron, a Barrabás, ¿verdad? En vez de decir al Señor Jesús, dijeron, saca a Barrabás, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Pero porque ya todo estaba en el control del Señor, amén. Ya estaba todo hecho, ¿verdad? Por el Señor, amén. Entonces fue en el tiempo de la Pascua, mis hermanos, cuando todo esto sucedió, cuando Jesús vino, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús vino a derramar su sangre. Esa sangre preciosa de Él la derramó en aquella cruz del Calvario, amén. Y por esa sangre nosotros venimos a ser limpios de pecado, amén. Venimos a ser limpios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice en el versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y luego dice en el 13, y la sangre os será por señal en las casas, ¿verdad? La sangre. Esa sangre de nuestro Señor Jesús también nos es por señal a nosotros. Amén. Está por señal también, porque el Señor Jesús derramó su sangre y ahora nosotros también estamos marcados. Amén. Nosotros merecíamos la muerte, ¿sí o no? Y la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Pero nosotros merecíamos muerte, porque esa era nuestra paga a nuestro pecado. Pero el Señor Jesús vino, se sacrificó, fue el Cordero, derramó su sangre, nos marcó. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó el ángel de la muerte y nosotros quedamos libres, amén. Nosotros quedamos vivos por esa sangre preciosa, amén. Porque el Señor Jesús fue el que nos rescató, amén. Fue Él, amén. Por eso es de que yo les decía que tenía mucha conexión. Ahora, en Isaías 53 vemos también ahí como también el Señor está diciendo, ¿verdad? Isaías está diciéndonos que cómo tenía que ser también el Cordero, ¿verdad? Ahí está diciéndonos, dice 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Luego dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Otra vez está hablando aquí que fue el Cordero, amén. Ese Cordero que nosotros, que por causa de Él nosotros fuimos salvos, amén. Y ahí Juan el Bautista lo estaba reconociendo. He aquí, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a regresarnos
en el día que estaban todos reunidos ahí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos 2, ¿verdad? Que es el que estamos desenvolviendo. En el capítulo 2, versículo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, aquí yo quiero hacer una pausa, ¿verdad? Porque ya les hablé de la Pascua, ¿verdad? Ya les hablé de la Pascua, que se celebró por primera vez con la muerte de los primogénitos y todo eso. Salieron de Egipto, fueron libres, ¿verdad? Y ya todos sabemos esa historia. Ahora, ¿qué pasaba aquí? ¿Por qué estaban todos juntos? ¿Por qué estaba el día del Pentecostés? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Bueno, esa celebridad se daba, era el día de la Pascua, ¿verdad? Era el primer día de la semana, que era, digamos que un domingo, ¿verdad? Y entonces empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5, empezaban a contar 7 días, ¿verdad? Y luego empezaban a contar 7 semanas, ¿verdad? Que se da el total, a ver, matemáticos, 7 por 7, 49, más el próximo día eran 50, ¿verdad? 50, entonces estamos hablando que 50 días después de la Pascua, todos tenían que llevar unas primicias, por gratitud, porque ellos estaban agradecidos de ellos ser libres, de que el Señor los había rescatado, de que el Señor los había hecho libres, de que el Señor los sacó de esa esclavitud. Amén. Entonces, como ellos tenían que llevar esta primicia de cada cosecha, dice la palabra, que es cuando se empezaban a madurar sus frutos, y entonces era lo primero que ellos llevaban, se lo presentaban al Señor. También se lo conocía como la fiesta de las semanas, ¿verdad? La fiesta de las primicias y el día del Pentecostés, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Por eso en Jerusalén ahora dice, ¿verdad? Vámonos, hermanos, a Deuteronomio 16:9, para que veamos ahí cómo el Señor nos habla de esto, ¿verdad? Que es a donde ampara esta palabra que yo les estoy diciendo. En Deuteronomio 16, versículo 9, vamos a estar leyendo. Dice: 7 semanas contarás, ¿verdad? Eso es lo que yo les estaba explicando ahorita. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Ahora dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Dice, acuérdate. Amén. Ahora vámonos al versículo 15. 15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Aleluya. Imagínense, 7 días celebraban esta fiesta. 7 días. Y dice la palabra, todavía dice, y estarás verdaderamente alegre. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en una vigilia 5 horas y ya estamos de que ya, por favor, ya párele, pastor? Imagínense. Y aquí dice que 7 días tenían que celebrar, dice, y tienen que estar alegres, ¿verdad? Y tienen que estar verdaderamente alegres. Y aquí ya estamos así con una cara de que, ay, agua, café, ¿verdad? Y aquí dice que 7 días tenían que celebrar esta fiesta de Pentecostés, que le llevaban lo mejor de sus frutos. Lo primero, Señor, esto es tuyo, Señor. Y celebrando 7 días de corrido. ¿Por qué? Porque estaban contentos, estaban alegres, estaban felices de que el Señor los había sacado de la esclavitud.
Amén. Imagínense, qué hermoso, ¿verdad? Dice, estarás verdaderamente alegre. 7 días. Amén. 7 días. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros, como les digo, ¿cuántas veces nosotros ya como que ya no, ya como que ya me cansé, ya me quiero sentar? Imagínense, ¿verdad? Y ellos no, ellos estaban verdaderamente alegres, ellos celebraban esto. Ahora, por eso es de que ellos estaban en Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí es el lugar donde Jehová había escogido en ese tiempo. En ese tiempo Jehová dijo, porque ahí está diciendo en el versículo 15, dice, 7 días celebrarás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere. No era donde ellos querían hacerlo, era ahí. Por eso es de que todos iban, amén. Todos llegaban, de todos lugares llegaban. Porque recordemos que cuando en el tiempo de Josué, cuando se repartieron las tierras, ¿se acuerdan? Cada uno se fue para allá, otros se fueron para acá, todos se fueron a diferentes lugares, no todos se quedaron en el mismo territorio, todos fueron a diferentes lugares y por obvias razones, es como aquí, no sé, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, alguna familia está en México, otros están en África tal vez, no sé, ¿verdad? En Colombia, ¿verdad? Y en muchos lugares ya hablan otros idiomas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, hasta aquí, ¿está todo claro como el agua o hay muchas dudas? No sé si los enredé más o de verdad quedó todo claro. ¿Todo claro? Bueno, muy bien, mis hermanos. Por eso es de que aquí en el libro de los Hechos estaban todos reunidos unánimes, ¿verdad? Porque ellos estaban celebrando la fiesta a Jehová. Ellos estaban llevando su primicia al Señor. 50 días después de que Jesucristo había resucitado. Sí, ya había resucitado porque fue la Pascua, ¿verdad? Entonces, 50 días de que Jesús había resucitado, ellos estaban ahí celebrando la primicia, le estaban llevando la primicia al Señor. Amén. Ahora, ya dijimos lo de 50 días. Ahora, ¿cuánto recordamos que en Génesis dice que en el principio, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, se movía sobre la faz del agua? Amén. Se movía solamente sobre la faz del agua, ¿verdad? Después, cuando ya hubo más gente, ¿se acuerdan que la semana pasada el pastor estaba predicando esto precisamente? Que Saúl, varios profetas, ¿verdad? Eran llenos del Espíritu Santo, empezaban a profetizar, empezaban, ¿verdad? A hacer cosas, ¿verdad? Porque eran llenos del Espíritu de Dios. Amén. Ya estamos hablando cuando ya vino, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios venía y tocaba, venía y tocaba, venía y tocaba, venía y tocaba. Amén. Ahora aquí, en el día del Pentecostés, dice, y de repente, el versículo 2, capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, no era un viento recio, ¿verdad? Era como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ahora, aquí está hablando de que vino ese viento recio. El Señor Jesús les había prometido hace tiempo, ¿verdad? Ya les había dicho de esto. Les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque vendrá otro consolador, ¿verdad? Eso les dijo el Señor Jesús anteriormente. Ahora, aquí ya están viendo ellos, 50 días después de su resurrección, ellos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora, ellos estaban hablando en idiomas. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia me lo dice, ¿verdad? La Biblia me dice que no eran solamente lenguas como a veces se dice, ¿verdad? No, aquí en este momento eran
eran idiomas. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, yo ahorita aquí tengo gente, no sé, de África, de China, de Rusia, y entonces aquí hay varios también hablando y cada uno va a estar entendiendo lo que está hablando el otro aquí enfrente, sin que nosotros lo sepamos, sin que yo haya estudiado ruso, yo empiezo a hablar en ruso y la persona que habla en ese idioma me va a entender exactamente lo que yo estoy diciendo. Amén. ¿Y por qué pasó esto? Porque el Señor Jesús, el Señor Jehová de los ejércitos, Él quería que cada uno entendiera lo que se estaba hablando. Amén. Que quedara claro. Al menos yo no sé ustedes, hermanos, pero por ejemplo yo, eso soy yo. El Señor a mí me habla de tantas maneras que, por ejemplo, me enseña algo bien básico, como por ejemplo estas flores, y el Señor me empieza a decir, mira, así te creé, con este aroma, ¿verdad? Con algo muy básico para que yo lo pueda entender. Él no me va a venir a hablar con algo bien celestial porque va a decir, ¿quién sabe qué será? ¿Verdad? Pero cuando el Señor empieza a hablar a nuestra vida, empieza a hablar con algo bien básico para que nosotros podamos entender y podamos absorber esa palabra y la podamos aplicar a nuestra vida. Amén. Porque ¿qué me serviría a mí que el Señor me hable algo que yo no entiendo, que yo no pueda aplicar a mi vida? Amén. Tiene que ser algo que yo esté entendiendo. Por eso es de que les dio estos idiomas, estas lenguas repartidas, dice como de fuego, ¿verdad? Llegaron como de fuego a cada uno y todos empezaron a hablar y aquellas personas empezaron a entender lo que ellos estaban hablando. Amén. Después más adelante dice la palabra que muchos dijeron, estos están borrachos. Porque muchos, tal vez, yo me imagino, que por ejemplo yo escucho hablar a un acá chino y a otro acá ruso y yo digo, ¿qué les pasa? No estoy entendiendo nada de lo que están hablando. Entonces sí puedo decir, están medios, como que ya se les pasó, ¿verdad? La copa, ¿verdad? Pero porque tal vez unos no estaban entendiendo lo que los otros estaban diciendo, ¿verdad? Porque eso nunca se había visto, nunca. Era algo nuevo para todos los que estaban ahí, ¿verdad? Era nuevo para cada uno de los que estaban ahí. Y ahora dice, ¿verdad? Dice que estaban lugares, eran judíos de todos lugares, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí donde dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, ¿ya vieron? Entonces estaban de todos lugares, amén, había de todos lugares. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Verdad? Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, ¿verdad? Y ahí empieza a dar toda la lista de todos los lugares, ¿verdad? Que estaban en todos lugares. Y ellos estaban entendiendo cada una de las cosas que estaban haciendo. Amén. ¿Cuántos nos acordamos de eso? ¿Verdad? Ahora dice, el día del Pentecostés, ¿verdad? Todos tenían que estar reunidos. Entonces el Señor hizo este acto, ¿verdad? Para que todos empezaran a entender exactamente lo que estaba hablando. Ahora, Pedro se levanta y dice empieza Pedro a predicar, lleno del Espíritu Santo de Dios. Él empieza a hablar y empieza a decirles, varones, ellos no están borrachos, miren qué hora es, ¿verdad? Miren qué hora es, no están borrachos, miren lo que pasa. Y entonces el hermano Pedro les empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese Jesús al que ustedes mataron, ¿verdad? Al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, ese Jesucristo es el que nos salvó. Entonces empezó y les empezó a decir también el libro de Isaías, ¿verdad? Donde dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu, ¿verdad? Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿verdad? Y entonces empieza a darles la lista de todas estas cosas, ¿verdad? Que vendrían y que ya se estaban cumpliendo en ese tiempo. Y Pedro se levantó y les dijo,
¿verdad? Entonces, cuando Pedro se levanta y les dice, ¿verdad? Ellos como que se quedan como escuchando esta prédica de Pedro, porque fue bastante extensa, ¿verdad? Bastante extensa fue esta prédica de Pedro, ¿verdad? Para esto vamos a leer el libro de Juan, capítulo 7. Libro de Juan. Capítulo 16, perdón. Capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. ¿Verdad? Aquí es donde Jesús les está diciendo, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto era lo que estaba aconteciendo en el día del Pentecostés, cuando Pedro se levantó con poder y les empezó a decir, miren que ustedes que, ¿verdad? Les empezó a decir toda la predicación les empezó a decir. Entonces la gente, mis hermanos, vamos a leer el versículo con el que comenzamos, pero yo lo quiero leer en mi versión que traigo, que es la versión traducción lenguaje actual, porque me encantó esta traducción que tiene la Biblia lenguaje actual. Y vamos a leer Hechos 2, 37 y 38 nuevamente. Dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados, dice esta traducción. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Amén. Imagínense, aquí les está diciendo, ¿verdad? Ellos cuando escucharon hablar a Pedro, ellos sintieron ese pesar en su corazón, ¿verdad? Dijeron, verdaderamente sí necesitamos de Dios, necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Porque dice la palabra que le dijo, todos oyeron estas palabras, se pusieron muy tristes y preocupados. Esta traducción dice muy tristes y preocupados, ¿verdad? Ellos se preocuparon y dijeron, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, Pedro? Y a todos los que estaban así ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Entonces ahí es a donde se cumple lo que lo que estábamos ahorita hablando en Juan 16, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo va a traer convicción a nuestro corazón. Amén. Él es el que trae la convicción. Entonces Él es el que estaba trabajando en las personas que estaban ahí. Él. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él es el que estaba hablando a través de Pedro. Por eso estas personas estaban diciendo, ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Ellos estaban desesperados por saber qué iban a hacer, ¿verdad? Y Pedro, como estaba lleno del Espíritu Santo, les estaba diciendo, arrepiéntanse. Eso es lo que deben de hacer, arrepiéntanse, obedézcanle al Señor. Obedezcan lo que el Señor ya dejó, las ordenanzas que Él dejó para que ustedes puedan ser salvos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos nos acordamos? ¿Se acuerdan que ahorita al inicio les estaba yo diciendo que en el día del Pentecostés, en el día de las semanas, llevaban su primicia al Señor? Amén. Esta fue la mejor cosecha. Fue la primicia de la cosecha de almas que le entregaron al Señor, más que los frutos, más que cualquier cosa. Esa fue la mejor cosecha. Las 3,000 personas o más que se salvaron. Amén. Esa fue la mejor cosecha sin duda.
Amén. Después de que el Señor Jesucristo resucitó y se fue a morar con el Padre, ¿verdad? Él nos encargó esto, ¿verdad? Nos encargó esto y nos dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y dice, como les vuelvo a repetir, dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que trae el convencimiento a nuestro corazón. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ir y hablar la palabra. ¿Quién se encarga de convencer? El Espíritu Santo. Porque a veces nosotros nos decepcionamos, hermanos, y decimos, es que no entiende, es que no me escucha, es que esta persona parece que está con un armazón aquí en el corazón duro, que no penetra, no nada, ¿verdad? Nosotros no nos corresponde traer ningún convencimiento a nadie. Lo único que nos corresponde a nosotros es dar la palabra. Amén. Dar la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del Espíritu Santo es convencerlos, para que ellos se arrepientan, para que ellos vengan a Él. Amén. Ahora, hermanos, cuando ya estamos hablando aquí, ¿verdad? Ya pasó todo esto. Ahora, hoy en día, no vamos a esperar a que venga un día de Pentecostés para llevar las primicias al Señor. No. Le vamos a llevar nuestras primicias al Señor todo el tiempo. Amén. Ahora, no vamos a esperar a que venga un día del Pentecostés, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo. No. Esta fue una ocasión que fue marcada, ¿verdad? Fue marcada para ese tiempo. Ahora, este tiempo, estamos hablando del 2021, esta actualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahora pasa con nosotros? Cuando nosotros decimos, Señor, sí, yo te recibo en mi corazón, le abres tu corazón al Señor, el Espíritu Santo automáticamente, ¿qué? Viene a ser morada dentro de ti, ¿verdad? Y lo dice la palabra también. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Eso lo dice la palabra, amén. Dice, ¿o no lo sabéis? El Espíritu de Dios mora ya en vosotros. En el momento que nosotros decimos, sí, Señor, yo te recibo, yo acepto mis errores, Señor, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te necesito en mi vida, que hay ese verdadero arrepentimiento. Entonces yo digo, bueno, por consiguiente, pues viene el bautismo, ¿verdad? Viene el bautismo, pero ya es como ya ese sello, esa obediencia nada más. Pero desde que yo le digo sí al Señor, desde ese momento el Espíritu Santo viene y mora en mí. Amén. Desde ese momento. ¿Y por qué se los digo? Porque acordémonos, hermanos, de ese momento cuando Jesús está crucificado, que está a un lado los ladrones, y que uno le dijo, sálvate a ti mismo, y el otro le dijo, ¿verdad? Que ya sabemos. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Desde en este día, tú te vas a ir a morar conmigo. Como dice el pastor, tantas veces no lo repite, ¿tuvo tiempo para bautizarse? No. Pero él sabía su error, sabía su pecado, él estaba arrepentido y él sabía, ¿verdad?, quién era el que estaba ahí. Amén. Entonces, por eso el Señor Jesús lo salvó. Amén. Entonces, cuando viene ese arrepentimiento de nuestra parte y decimos, Señor, sí te acepto en mi corazón, llega el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y qué empieza a hacer? Es como una semilla que se planta dentro de nosotros. Yo así lo veo. Y entonces empieza a dar ese fruto. Ese fruto, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero para que esté ese fruto floreciendo, ¿verdad? Porque sabemos que tú le pones agüita a la semillita y empieza a dar su retoñito y empieza a florecer, y llegas más al rato y ya está más grande, y llegas más al rato y dices, oh, ya dio limones, ¿verdad? Ya dio limones, ya se reconoció el fruto, ya se reconoció que ahí está, porque antes estaba la semilla pero no se veía, ¿verdad? Pero una vez floreciendo ya dices, oh, es limón,
es limón, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan en Gálatas? Vamos a Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. 5. Gálatas 5. Vamos a estar leyendo el versículo 22 primero y ya después leemos los antes que están ahí. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Entonces ya se empieza a reflejar, ya salió, está la semilla plantada, empieza a florecer el fruto, y entonces se empieza a ver en ti que tienes amor, que tienes gozo, que tienes paz, que tienes paciencia, que tienes benignidad, que tienes bondad, que eres una persona llena de fe, que eres una persona con mucha mansedumbre, mucha templanza, nunca te enojas, ¿verdad? Y dice que contra tales cosas no hay ley. Amén. Eres un pancito para comerse, ¿verdad? Pero se empieza a ver ese fruto, amén. Se empieza a ver el fruto y obviamente el fruto, tú empiezas a ver los limones, ¿verdad? O el fruto que sea. Entonces tú por consiguiente vas a ver esa cualidad de esa persona y vas a decir, esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre está gozosa. Esa persona tiene amor, esa persona se le ve la templanza, esa persona está llena de humildad, esa persona no es vanagloriosa, esa persona no es orgullosa, esa persona, ¿verdad?, es diferente. Yo puedo ver que esa persona está llena del Espíritu Santo. Así es como se reconoce que una persona tiene al Espíritu Santo de Dios o no. Así es. Amén. ¿Cómo? Con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Si no hay fruto, no hay Espíritu Santo. No hay. ¿Quién sabe qué espíritu será? Pero el Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo, créame que no es. ¿Verdad? Dice que las obras de la carne, ¿verdad? Y del fruto, y el fruto del Espíritu. Estamos todavía en Gálatas 5. Dice, vamos a leer desde el versículo 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifestadas son las obras de la carne, ¿verdad? Ahí empezamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, si hay algo todavía de esto, ¿verdad? Cuidado, hermanos. Cuidado, es lo único que puedo decir. Cuidado. Tenemos que cuidarnos para el Señor, amén. Tenemos que cuidarnos para el Señor y que ese fruto del Espíritu de Dios siga floreciendo en nosotros y que nosotros seamos esa luz en el mundo, ¿verdad? Que cuando nosotros salgamos al mundo seamos diferentes, distinguidos, y que nos vean y que digan, esta persona, no sé, tiene algo, pero me gusta. No que diga, esta persona, no sé, tiene algo, pero mejor quiero estar aparte porque quién sabe qué será. No, ¿verdad? Que diga, no sé, pero me gusta platicar con esta persona, me gusta estar cerca de él o de ella, ¿verdad? Que nos distingamos. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Nos volvemos a regresar a Hechos 2. Dice, ya casi terminamos, hermano, ya.
Ya sé que está un poquito extenso, pero es que sí era necesario tocar estos puntitos. Pero ya casi, ya casi. No se me desesperen. Acuérdense que aquellos festejaban 7 días. 7 días. Así que aquí no es nada, no es nada. Hechos 2, versículos desde el 45, vamos a leer. 45 y 46. Dice, y vendían, fíjense, antes de yo leerles esto, recordemos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que ellos recibieron al Espíritu Santo en este momento. Amén. ¿Cómo se notaba en ellos? ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Luego dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, ¿verdad? Ellos se ayudaban entre ellos. Hermano, ¿qué necesitas? ¿A qué te ayudo, mi hermano? No ver la necesidad y pasar de largo como que no vi, como que quién sabe qué pasó, ¿verdad? Hermanos, ellos lo reflejaban y ahí se veía que el Espíritu Santo realmente los llenó. A ellos ya no les importaba si tenían casas, si tenían carros, si tenían... Ellos no les importaba. Ellos simplemente dice que vendían todo lo que tenían, se lo repartían, partían el pan, ellos estaban alegres, ellos estaban unánimes todo el tiempo alabando al Señor, orando, ¿verdad? Ahí se miraba que realmente el Espíritu de Dios los había llenado a ellos. Porque ellos veían la necesidad y no solamente ellos la veían. Ellos hacían algo al respecto, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, vemos la necesidad y no hacemos nada al respecto. Vemos la persona que está sufriendo y todavía la asumimos más. Vemos al hermano, a la hermana caída y todavía vamos y, ay, ¿por qué no de una vez? En vez de que lo levantemos y decimos, apóyate aquí, ven, apóyate aquí, ¿verdad? Levantarlo, apoyarlo, ¿verdad? Ver realmente que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Por qué estábamos leyendo Gálatas 5:22 que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Amor. ¿Por qué está en primer lugar? Porque es una de las cosas más importantes. Sin amor, mis hermanos, no sé qué vamos a hacer. Sin amor no se puede avanzar. Tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que dos de las principales cosas dice, amarás a tu Dios, ¿verdad? Primeramente. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ya cumpliendo estas dos cosas, prácticamente ya la hiciste. Prácticamente ya, ¿verdad? Porque el Señor sabe muy bien que es difícil muchas veces, ¿verdad? Y es más difícil cuando te hacen daño. Y pues lo tienes que amar. Y te dieron unas buenas cachetadonas y lo tienes que amar, ¿verdad? Y lo tienes que amar. Amén. Ahí está lo duro, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Y todavía las cachetadas y tú con gozo, ¿verdad? Recibiendo las cachetadas con gozo, ¿verdad? Bien, o sea, dice amor, gozo, paz, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, es verdad. Tenemos que reflejar que el Señor Jesús nos llenó con su Santo Espíritu, amor, que el Espíritu de Dios de verdad está morando en nosotros. ¿Cómo? Viendo también por lo demás, no solamente viendo lo de nosotros mismos. Amén. Vamos al libro de Romanos. Ya estamos casi ya finalizando. A cada rato les digo, ¿verdad? Ahora sí, créanme, ya casi. El libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1, sí, desde el 1 para que esté más sabroso.
Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, viendo a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, ¿verdad? Dice, para la justicia de la ley cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Aquí decía algo bien importante: si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Si es. ¿Por qué habrá dicho esto Pablo? Creo que sí fue Pablo que escribió, sí. ¿Por qué habrá dicho esto? Yo me pregunto, ¿por qué? Porque hay muchos hermanos que realmente dicen tener al Espíritu Santo, pero no hay fruto, no hay nada, no se mira. Amén. ¿Todos estamos bien, hermanos? ¿O hay alguna pregunta? No me he detenido mucho. Lo siento, pero es que sí quería yo de una vez machete y tijera y todo. No, sino que se me hacía muy importante porque yo aprendí mucho. Por eso lo quiero transmitir así como lo aprendí, para que todos estemos en la misma página y vayamos aprendiendo juntos, amén. Pero si tienen alguna pregunta o algo, háganmelo saber. ¿Verdad? Entonces, aquí está hablando la palabra, ¿verdad? Que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces vamos a pensar en las cosas del Espíritu. Pensar, hacer, ¿verdad? Las cosas del Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿qué vamos a pensar? En las obras de la carne, que ya se las leí, que no las pienso volver a leer, pero ya se las leí, toda la lista que está ahí, ¿verdad? Que es bastante y está muy tremendo, ¿verdad? Los que tenemos al Espíritu Santo pensamos constantemente en las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero hay cosas que uno hace. Por ejemplo, uno está, por ejemplo, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo de mi perrito, ahora que tengo perrito.
Él me ha enseñado tantas cosas a mí que yo le digo a Roberto, wow, yo lo veo, yo digo, yo siento mucho amor por este perrito y yo no lo creé, yo no lo hice, yo no lo tuve. Yo me puedo imaginar el amor de Dios hacia mí. Porque a mí me duele cuando Él tiene algún dolor o algo, yo digo, ay, pobrecito. Entonces, yo me duelo de verdad que me duelo mucho. Y yo digo, ¿cómo será el amor de Dios hacia nosotros? Si yo me duelo por un perrito que ni siquiera yo lo hice, que ni siquiera yo nada, ¿verdad? Solo lo adopté. ¿Qué será nuestro Creador? Que Él nos hizo, nos formó y nos hizo a su imagen. ¿Qué será? ¿Qué será del amor de Dios hacia nosotros, que es tan grande, ¿verdad? Tan y tan inmenso, ¿verdad? Que no se podría ni siquiera describir. Como les digo, si yo siento tanto amor por este animalito, ¿verdad? ¿Qué será el amor de Dios hacia cada uno de nosotros? Tanto fue, mis hermanos, que sacrificó a su hijo único, al único que tenía. Lo sacrificó como el cordero inmolado. Lo sacrificó, lo llevó a esa cruz del Calvario y le dijo, tú vas a morir para que todos estos se puedan salvar. ¿Verdad? Imagínense, para que todos estos que están aquí, que pecaron contra mí, que ya les hablé y no me quieren oír, que ya les dije que no lo hagan y lo siguen haciendo, que se siguen quejando, les doy y se siguen quejando de lo que les doy. Y si no les doy, se quejan porque no les doy. A estos, por estos, tú vas a ir y vas a morir en la cruz. Por estos, desobedientes, malcriados, malagradecidos. Porque eso era lo que éramos, mis hermanos. Al menos yo sí. Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hacíamos tantas cosas, ¿verdad? Y nosotros como que ni en cuenta. El Señor, sí, el Señor. Pero no entendíamos y no alcanzábamos a entender quién era realmente el Señor. El que nos salvó, el que nos rescató, el que nos salvó, nos sacó de ahí de donde estábamos esclavizados. ¿Se acuerdan que les dije desde el principio que Faraón no le convenía soltar a su pueblo, soltar a los esclavos? No le convenía porque los tenía ahí trabajando de gratis, ¿verdad? No le convenía. Al enemigo no le convenía soltarnos tampoco. No le convenía. Porque nosotros también le estábamos trabajando de gratis. También le estábamos trabajando, le estábamos bailando, le estábamos tomando, le estábamos matando más gente. Al ofrecer una cerveza, al ofrecer droga, al ofrecer qué sé yo, es estar matando a la otra persona, inconscientemente, pero está siendo partícipe de esto. Amén. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Trabajando para la persona equivocada, para el Señor equivocado. Que el faraón era el que los tenía esclavos a aquellos y a él también el enemigo nos tenía esclavos a nosotros. Entonces vino el Señor Jesús y nos sacó de esa esclavitud. Derramó su sangre por nosotros. Amén. Nos sacó de ahí, de donde estábamos, para que ahora nosotros también podamos celebrar, ¿verdad? Y decía la palabra que podamos estar verdaderamente gozosos. Amén. Por lo que el Señor ya hizo y complementó con nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde seguir, avanzar, permanecer, no echarnos para atrás. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que mire hacia atrás no es digno de mí, ¿verdad? Así que nosotros no somos de los que retrocedemos, amén. No, nosotros no podemos retroceder, mis hermanos. Nosotros somos de los que seguimos adelante, caminando con ese paso firme. Ya para terminar y complementar este estudio, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, 3:23. Sí, yo les dije mucha Biblia. Yo les dije, se los advertí. No me creyeron, pero se los advertí. Primero de Juan 3 y dice, desde el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una vez más, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos, ¿verdad? Permanece en Dios. Y Dios en él. Nosotros permanecemos en Dios, Dios en nosotros, mientras que hagamos sus mandamientos, mientras que cumplamos esos mandamientos, ¿verdad? Y esto sabemos que Él pertenece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya no lo dio, ya no lo dio. Ahora de nosotros nos corresponde no contristar al Espíritu de Dios. A ver, que Él no se contriste con lo que nosotros vengamos haciendo, pensando, ¿verdad? Haciendo, llevando a la obra, lo que sea. De nosotros depende mantenernos ahí, ¿verdad? No contristar al Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios siga fluyendo en nosotros, ¿verdad? Como ese río, que siga fluyendo, amén. Hermanos, eso es todo lo que les tenía el Señor, no yo, el Señor, porque yo no hay nada que yo pueda enseñar, ¿verdad? El Señor es el único que enseña, el único que instruye, el único que deposita la palabra para que nosotros la podamos predicar, hablar, ¿verdad? Como esta enseñanza que es tan hermosa, que es el libro de los Hechos. Muchas gracias y bendiciones. Así que le paso el micrófono ya al pastor para que se despida. Espero que esta palabra, mis hermanos, haya quedado sembrada en cada uno de ustedes y que hayan aprendido, aunque sea un poquito, como les digo, no de mí, del Señor. Amén. El Señor me los bendiga, hermanos.